1 Corintios 3, versículos 1 adelante que vamos a leer. Hermanos, quiero hablarles en esta tarde sobre, estamos llevando el tema de la iglesia y hemos tratado muchos diferentes temas sobre la iglesia y hoy quiero hablarles sobre la iglesia carnal, la iglesia carnal. Pablo le escribe a la iglesia en Corintio desde Éfeso y lo vemos eso en Hechos 18, cuando él toma el tiempo de dirigirse hasta esa iglesia. Trata varios asuntos con esta iglesia, hermano, pero todos ellos podrían ser clasificados bajo un solo tema general, y esa es la conducta cristiana. Y es lo que Pablo trata con esta iglesia. A fin, hermanos, de cuenta, la iglesia es un reflejo de la membresía, porque la iglesia es la membresía. Nosotros componemos la iglesia, nosotros es lo que es la iglesia, hermanos, y lo acabamos de leer ahorita en el versículo 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, hermanos, esta iglesia de Corintios, gracias a Dios, no se quedó así en este estado, pero en esta carta Pablo tuvo que enviar o escribir una carta a razones de una carta que él recibió de parte de ellos. En 1 Corintios 7:1 podemos ver ahí cómo comienza Pablo a escribir. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Pablo había recibido una carta de ellos y por razones de esa carta les manda él una carta a ellos. Ahora, ya había visitado a Corintio, a estos cristianos, pero en esta ocasión él envía una carta en respuesta a lo que ellos escribieron en queja o las cosas que le escribieron a Pablo. Fíjense en el capítulo 8, por favor. Pablo comienza a hablar aquí sobre algunas cosas directamente relacionadas a lo que ellos le escribieron a él. Dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos, fíjese cómo dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Es decir, aquello que me escribiste, o que en cuanto a eso que me escribiste, está haciendo referencia a lo que ellos ya sabían. Y sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Ese es un buen versículo para algunos de nosotros, ¿verdad? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por ¿quién? Acerca pues de las viandas, otra vez, acerca de, porque está haciendo referencia a algo que se le fue escrito a él. Y podemos ver este patrón en esta carta que Pablo está escribiéndoles a ellos. Otra vez, fíjese el versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Versículo 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, esta iglesia, hermanos, había problemas serios. Había problemas que le habían enviado en carta a Pablo para que él pudiera hacer algo o ayudarles en este caso. Esta iglesia, hermanos, había profundas divisiones, muchas contiendas o contenciones que existían entre ellos y aún problemas serios de pecado. La raíz, hermanos, de los problemas de esta iglesia es que era una iglesia carnal. Era una iglesia carnal, llena de cristianos carnales, que no habían madurado al nivel de cuidar su conducta cristiana. Y a causa de este problema, causó que toda la iglesia estuviera en estado que Pablo tuvo que escribirles, y como dice en el versículo 1 del capítulo 3, de manera que yo, hermanos, fíjese cómo plural, está dirigiendo a todos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a ¿qué? Carnales, como a niños en Cristo. Habían muchos síntomas, pero Pablo trata la raíz del problema. Pablo divide a los tres diferentes clases de hombres
Fíjense en el capítulo 2, versículo 14. Porque está llegando a hablar y tratar un asunto serio. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Capítulo 2, versículo 14. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de ¿quién? Pablo divide los hombres de esta manera. Del hombre natural, dice, el hombre de los sentidos, por decir, que es carnal, que es enfocado en los sentidos del ser humano. Fíjense en Santiago 3:15, por favor, deje una señal ahí en Corintios. Santiago 3:15, sígame iglesia, por favor, es un estudio bíblico. Santiago 3:15 dice así. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, ¿y qué dice? ¿Es capaz que este pasaje aquí, esta sabiduría que él expresa aquí, es de un cristiano también? No, dice, declara, dice, esta sabiduría a la cual ustedes están hablando, y no tengo tiempo para entender, para meternos al tema de lo que Santiago está hablando, pero sabemos que está hablando de la lengua, ¿verdad? Sabemos eso, el capítulo 3 de Santiago comienza a tratar de la lengua, ¿verdad? Y cómo con la misma lengua bendecimos a Dios y la misma lengua maldecimos a Dios. Pero Pablo dice, esta sabiduría, esto es lo que está pasando aquí, dice, esto no desciende de lo alto, dice, sino terrenal, animal y diabólico. Eso no son características que se le da a un hijo de Dios. ¿Me están siguiendo? Está haciendo una distinción entre las características de sabiduría de los hijos de Dios y aquellos que son del diablo. Fíjense en Judas 19, por favor, Judas 19, el libro antes de Apocalipsis. Judas, versículo 19. Judas capítulo. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al espíritu, mayúscula espíritu. Está declarando que estos los que causan división son los sensuales, los de los sentidos, el hombre natural. Este es el hombre adámico, no renovado por el nuevo nacimiento que hay en Cristo Jesús. El hombre natural, dice la Biblia, regresando a Corintios, no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios. No lo comprende, no lo entiende. Se le es locura a esa persona. No lo puede comprender. Y eso es porque es natural. Por eso, mi hermano, muchos de entre la iglesia cristiana y jóvenes de la iglesia y algunos cristianos están aquí y están entre nosotros y les gusta estar aquí, pero no hay nada de evidencia o fruto que declara que son cristianos. Y les habla y les se predica, pero no pueden percibir de lo que se está hablando. Aún siguen en esa vida carnal, aún siguen en esos pecados, aún siguen de la manera antigua de vivir. Y uno dice, pero ¿cómo sabiendo la verdad pueden seguir en tanta necedad? El problema es que no han conocido la verdad. Y ese es el primer hombre que declara Dios, Pablo aquí, el hombre natural. El segundo es el espiritual. Es decir, el hombre que ha sido renovado, lleno del Espíritu de Dios. Y anda en el Espíritu Santo de Dios, en plena comunión con Dios. Efesios 5, por favor, vayan ahí, por favor, Efesios 5. Una vez más, deje una señal ahí en la carta de Corintios. Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos de ¿qué? Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos ¿qué? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La evidencia de ser llenos del Espíritu Santo de Dios es claro aquí. Dice, van a hablar entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales. En contraste, lo que acabamos de leer en Santiago capítulo 3, el hombre natural, el hombre sensual, esta sabiduría que él tiene es diabólica, es animal. Pero dice, el fruto del Espíritu hablan entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el resultado de ser llenos del Espíritu de Dios.
El hombre espiritual es aquel que es dictado por espíritu. Hermano, tenga cuidado de no ser carnal, hermanos. De no ser guiado por sus sentimientos. Una de las tendencias más fuertes entre líderes y cristianos y miembros de la iglesia, ¿por qué no puede haber crecimiento espiritual? Es porque son dados a lo sensual, son muy sensitivos, muy dados a las emociones. Y hermano, esa es una de las características que Pablo está hablando aquí. Dice, ustedes son carnales. Fíjese, no dice ustedes son el hombre. Y no dice ustedes son el hombre espiritual. Les llama el hombre carnal. Y se les ha hablado como carnales. No está hablando de hermanos, ¿verdad? El carnal, hermanos, es el saber o el hombre renovado que conoce la verdad, pero que anda según la carne y permanece como un niño en Cristo. Ahora, la razón por qué sabemos eso es que no nos estamos inventando cosas. Aquí las palabras en griega distinguen tres diferentes maneras. En lo que es el natural, espiritual, el carnal, son palabras que no ni voy a intentar decírselas, ¿verdad? Pero por eso la diferencia, y de aquí sacamos la definición. Pero Pablo nos explica de qué está hablando cuando comienza a dirigirse a esta iglesia en 1 Corintios capítulo 3. Regresemos, por favor. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 4. En estos 4 versículos, Pablo comienza a hablarles a ellos por lo que el problema que tienen. Dice, manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Dice, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Dice Dios, dice Pablo, perdón, dice, mira el fruto que están produciendo y me están diciendo que no son carnales. Hermano, recuerda que manifiestas son las obras de la carne, y vemos en Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Las obras de la carne. Y dice Pablo, espérense, estas son las manifestaciones que ustedes me escribieron a mí. Yo lo estoy leyendo de los problemas que tienen. Dice, ¿no son carnales? En versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois qué otra vez? ¿Carnales? El problema que esta iglesia tenía, hermanos, es que estaban llenos de hombres carnales. Una iglesia carnal es una iglesia contaminada por el pecado, la carnalidad, que impide el crecimiento espiritual. Gálatas 5:17, vayan ahora sí, por favor ahí, Gálatas 5:17, voy a ir rápido porque no quiero alargar lo que es la base y ¿verdad? Todo lo que voy a dar para entrar a las aplicaciones. Gálatas 5:17 dice así, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu en contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Algunas de estas cosas que estoy leyendo, la iglesia de Corintios tenía este problema. Tenían idolatría, tenían fornicación, hechicerías, enemistades, tenían pleitos, celos, tenían iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán ¿el qué? El reino de Dios. Y obviamente vemos el fruto del Espíritu que sigue adelante. Pero hermanos, es claro, hermanos, que esta iglesia era una iglesia carnal. Y si no por admiración personal, era por evidencia, hermanos, lo que se miraba. Hermanos, usted quiere saber cómo está espiritualmente, mire su vida. Mire el resultado de su fe. Mire alrededor y júzguese usted mismo, hermanos. Y vea, ¿qué me falta a mí? ¿Dónde tengo que crecer espiritualmente? Hermano, no, perdón, deje intermeter esto. No espere que Dios que Dios le hable tan claramente en su vida si está escuchando música del mundo. No espere eso, hermanos. Se llenan los oídos de basura. Y luego como la claridad de Dios en su voz va a cansar oírlo. Tiene que traspasar toda la basura, la teología mundana, la filosofía mundana a través de la música que se está metiendo y impregnado dentro de su mente y corazón. Y usted está escuchándole y luego viene a la iglesia. Por supuesto que no va a oír claramente la voz de Dios. Usted va a oír la voz de mofada, no va a alcanzar a oír y hacer claridad. Por eso Pablo dice, no son capaces de entender lo espiritual. Tuve que hablarles carnalmente,
Porque aquellas cosas espirituales no son capaces. No podemos tratar de vivir una vida carnal y al mismo tiempo una vida espiritual. Dice Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué dice? Es débil. Ese es el eterno pleito, hermanos. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿qué? ¿Cuáles son las marcas de una iglesia carnal? En este pasaje, regresando a Corintios. Ahora hay muchas, ¿verdad? Obviamente los problemas de esta iglesia no los vamos a tratar todas porque estaríamos aquí toda la noche. Pero lo que hice es que agarré lo principal que es la raíz de los demás problemas. Entonces no vamos a los síntomas, sino a la raíz. Deje decir eso entre paréntesis, hermanos. Aquí en el capítulo 5 de Corintios trata un problema severo entre la iglesia. Había un joven que había estado durmiendo con la esposa de su papá. Era un problema serio, hermanos, de fornicación. Y la iglesia no estaba haciendo nada respecto a esto. El problema no era este joven. El problema es que la iglesia, hermanos, estaba ignorando el pecado y se había acostumbrado al pecado entre ellos. Muchos se enfocan en el joven. Qué gacho, lo juzgaron, lo expulsaron de la iglesia. El problema nunca fue el joven, mi hermanos. El problema fue la iglesia que no se paró firme en lo espiritual. ¿Qué son las marcas, pues, entonces? Porque muchas veces nos fijamos en los síntomas. Nos fijamos en lo que podemos ver visible. Pero hay una raíz que nos lleva a dar luz las cosas que están en una iglesia carnal. Primera cosa que veo es la inmadurez. Regresemos ahí, Corintios, por favor, capítulo 3, versículo 1 y 2. Ya lo leímos, pero me gusta leer otra vez, como dice en el versículo 1. Dice, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales. Y luego en el versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. En el versículo 1 al final dice, como a niños, ¿en quién? Como en Cristo. Como neófitos, como niños en la fe, todavía aprendiendo los ABCs de la vida cristiana. Todavía no ha agarrado la iglesia la onda de tomar encargarse de aquellas cosas que son espirituales. La lectura personal, la devoción personal, el caminar con Dios, el ser fiel, el ser comprometido, el ser apoyar la iglesia, cosas que son rudimentales, son fundamentales para la fe cristiana. Y dice, ustedes no son capaces, dice, son niños en la fe. Regresemos al capítulo 1 ahí en Corintios, por favor. Fíjense cómo Pablo comienza a hablar con esta iglesia. Versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, dice, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro paz, Padre, y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda qué, hermanos. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis a todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros ¿qué? Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo ¿qué? Pablo comienza a hablarle a esta iglesia y le dice, espérense, ustedes han sido enriquecidos con toda ciencia. Se les enseñó correctamente a ustedes. Ustedes no pueden decir que no se les enseñó, porque él está tomando el principio de liderazgo espiritual, los está levantando, recordándoles lo que han hecho bueno para bajarlos abajo, enseñarles lo que han hecho malo. Y Pablo lo que está diciendo con esta iglesia, ustedes no tienen excusa. Ustedes fueron encaminados. Y comienza a hablar de su fe en los siguientes versículos. Y cómo es que ellos fueron bautizados. Y algunos estaban discutiendo en el nombre de quién se bautizaron. Y luego Pablo comienza a argumentar. Espérense, ustedes se están metiendo en broncas que no son necesarias. Fíjense capítulo 2, por favor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría,
Pues propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. ¿Y a este qué? Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu. ¿Y de qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, dice. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor, ¿qué? De gloria. La potencial, hermanos, que tenía esta iglesia, según la verdad que se les había enseñado, era increíble, hermanos. Esta iglesia tenía la responsabilidad de ser una iglesia fuerte, una iglesia pionera, una iglesia que llevaba la patuta, ¿la qué? Esa palabra, no quiero decir una mala palabra. Que llevaba enfrente el movimiento cristiano, pero al contrario estaban deteniendo la obra, estaban causando un reproche, estaban discutiendo cosas que no tenían que discutir. Hermano, cuando somos carnales nos metemos en pleitos innecesarios. Discutimos de cosas tontas. El hombre carnal alega las cosas más simples. Que no me gusta el color de la silla, que no me gusta el hermano Chuy, somos dos, no sé qué. Que no me gusta ¿y por qué esta música? ¿Y por qué el coro tiene que ser acá? ¿Y por qué los maestros? ¿Y por qué la junta? Hermanos, el hombre carnal anda discutiendo cosas que no tienen nada que ver con lo más espiritual, el enfoque más mayor que es la salvación de las almas. Por eso he dicho, mi hermano, el que gana almas es siempre el último para andar causando problemas y discusiones dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque su enfoque es el enfoque del Señor. Pero aquel que no haga almas anda fijándose en los detallitos, anda discutiendo cosas que no tienen sentido. Y eso es una característica de un hermano carnal, que no son capaces de entender las riquezas de la gloria de Dios. Son niños, todavía tienen que darles bebé, tienes que mimarlo, tienes que darle leche, porque si les das carne se ahogan, no aguantan. Eso es muy duro, yo no estoy de acuerdo. Es muy difícil esas reglas, muy difícil esa predicación, ese estándar de cristianismo que la dama tiene que vestir en vestido y el hombre como hombre, y tienen que lucir como la mujer y el hombre como hombre, y tiene que haber separación entre los jóvenes, y eso que no creen en el noviazgo de jovencitos, eso es muy difícil. El hombre carnal no puede percibir las cosas espirituales, es muy fuerte. Prefieren ir a un lugar donde le dan cosquillitas de oídos, donde los entretienen y le dicen constantemente, tú eres bueno, you're a good person. Cuántas riquezas espirituales, cuántas bendiciones del cielo se pierde la iglesia que es carnal. Pablo les dice a esta iglesia, son cristianos, pero aún andan como hombres, como inconversos. Fíjense en el versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Dice, y andáis como ¿qué? Hombres. Esa referencia a los hombres es la misma referencia y palabra que usa en el capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Dice, son cristianos, pero andan como si fueran los incrédulos. Una marca de una iglesia carnal es una iglesia inmadura. Número 2, una marca de una iglesia carnal es una iglesia con un espíritu divisivo. Un espíritu divisivo. Fíjese versículo 5, por favor. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pero ya dejen eso de discusiones de que yo soy de Pablo y yo de Apolos. Dice, son carnales. Dejen de ser divisivos.
Deje de andar con ondas. Fíjense otra vez en el versículo 10. Os ruego pues, hermanos, el capítulo 1, versículo 10, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo ¿qué? Parecer. Hermanos, el problema divisivo siempre comienza en lo que estamos hablando y haciendo división, hermanos. Claramente Pablo les dice, no hay entre vosotros divisiones. El diablo, hermanos, es el que divide. Fíjense Romanos 16, por favor, rápidamente, Romanos 16. Unas páginas para atrás, Romanos 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de quienes, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los que ingenuos, los simples, los inmaduros. Eso es lo que los divisores hacen. Buscan al cristiano más inmaduro, a los cristianos nuevos, a los que no andan muy bien espiritual, y son con ellos que se amparan y les dicen, ¿verdad que el pastor lo que dijo no está bien? ¿Verdad que aquello, que esto, el otro? Y causan división, mi hermano, y esa es una marca de una iglesia carnal. Usted diría, pastor, pues ¿qué pasó aquí en nuestra iglesia? Absolutamente nada de eso, gloria a Dios. Por eso estoy predicando esto. Gracias a Dios que nuestra iglesia, hermanos, está bien unida. Gracias a Dios que hay un espíritu de unidad en nuestra iglesia. Y se siente el momento de entrar aquí. Y doy gracias a Dios por eso. Y no piense que estoy predicando esto porque hay uno entre nosotros, hermanos. Y luego el diablo se agarra de cualquier cosa, ¿verdad? Ahora, si usted le queda el saco, pues póngaselo, ¿verdad? Pero de que yo sepa, aquí no hay broncas de esas. Dios quiere la unidad, hermanos, del espíritu en la iglesia. Fíjense en Efesios 4:3, por favor. Efesios 4:3. Efesios 4:3 dice así: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de ¿qué? Y luego fíjense en el versículo 4, para que si no entendían que está hablando de la iglesia. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra ¿qué? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. ¿Y en quién? Dice, está sobre todos, o Él el mero mero, y por todos, o Él está atrás de todos. No hay que menospreciar a nadie, en todos son importantes, y en todos Él mora en nosotros, mi hermano. Somos de parte el uno al otro, somos parte del cuerpo. Hermano, ¿cómo vamos a dañar y lastimar? Es como si me enojara con mi pierna porque me dio un calambre en la noche, y agarro un martillo y le comienzo a pegar a la pierna porque me da un calambre. Eso es ridículo, ¿verdad? ¿Cuántos se han apachurrado el dedo en una puerta de carro? Levante la mano. Mano, siente que el alma se quiere salir del cuerpo, ¿verdad? Oh, y lo peor, si hay un ingrato en el carro que se comienza a reír, ¿verdad? En ese momento puedes, yo creo que levantar el carro y darle vuelta ¡fum!, con toda la gente adentro, ¿verdad? Por el coraje que sientes de ese dedo, ¿verdad? Hermano, cuando somos espirituales y nos duele una parte del cuerpo, no maltratamos esa parte, sino que la cuidamos y la protegemos hasta que sane, para sentirnos bien. El espíritu divisivo es contrario a eso. El espíritu divisivo, hermanos, es una de que critica y juzga y menosprecia y comienza a levantar falsas acusaciones. Fíjense en Tito 3:10, por favor. Tito 3:10, rápidamente, hermanos, porque ya voy en la recta final. Tito 3:10. Tito 3:10, dice así la palabra de Dios: al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Dice, me gusta como dice después de una y otra, porque ese es el principio bíblico que estoy enseñando. La iglesia espiritual trata con el hermano, trata de convencerlo, amarlo, decirle, hermano, por favor, entienda, deje de hablar sandeces, deje de decir cosas que no necesita decir. Le amamos, hermano, no hay necesidad de eso. Si tiene un problema, vaya, arréglelo con el hermano, con fulano de tal. No ande disparramando veneno, arréglelo, mi hermano.
porque eso es lo que una iglesia espiritual hace. Pero los que causan división no son así. Y le puedes hablar una y otra vez. Dice Dios, mejor échalo, sácalo. Versículo 11, sabiendo que él tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. O sea, dice Dios, sácalo, porque no va a hacer caso. Es interesante cómo Dios nos dice que tratemos con aquel que causa división. Fíjense en 3 de Juan, versículo 9, por favor. 3 de Juan, rápidamente, por favor. 3 de Juan, capítulo 9, versículos 9 al 11. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, ¿qué dice? No nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las palabras que hace por loteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los ¿qué? Y los expulsa ¿de qué? Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a quién. Hermano, los que causan división son aquellos que son así, de eso lo que acabamos de ver. Son de esos que son que expulsan a gente, que causa división, que esto y lo otro, hermanos, y andan en cosas en sandez que no tienen sentido. Es triste, hermanos, cuando hay ese espíritu en una iglesia, que no te sientes bienvenido. Ay, hermano, que Dios nos libre de ser una iglesia así. Aquí, hermanos, todos somos pecadores. No hay quien sea mejor, quien sea más mejor. Aquí no hay Diótrefes que yo quiero el primer lugar entre nosotros. Aquí el primer lugar es de Cristo Jesús, mi hermano. Aquí no hay de eso de que quién es más y que no, esto, mi hermano, a los ojos de Dios todos somos preciosos en sus ojos. El que acaba de ser salvo, como el que ya tiene 40, 50 años ser salvo, Dios los ve igual, mi hermano. Todos son hijos. Las bendiciones son las mismas a todos. Yo tengo 6 hijos. Mi mayor ya va a cumplir 21. Yo no le doy más bendiciones a ella porque tiene más tiempo con nosotros. No, amo a ella como amo al más chiquito, porque todos son hijos. Pero una iglesia carnal no entiende eso. Y entran, ¿verdad? Los ancianos de la iglesia. Y hablan y menosprecian, y tú no sabes nada. Yo no te puedo hablar a ti porque no eres digno de saber las profundidades del ministerio. Tú no tienes la autoridad o el nivel de liderazgo para yo compartir estas cosas contigo. Hermano, ese espíritu apesta. Dios nos libre, hermanos, de ser una iglesia así. Que esta iglesia, hermano, sea un refugio, un lugar de bienvenida para todos, mi hermano. Que siempre que vengamos con ese espíritu de bienvenida, que nos sintamos bienvenidos, que nos demos un abrazo y que nos aceptemos tal y como somos, que oremos los unos por los otros, que nos levantemos, que nos demos una sonrisa, que nos demos un amén. Qué bueno de verle, mi hermano, porque ese es el espíritu de Cristo, mi hermano. Dios nos libre de ser esa iglesia. Número 3 y último, aquí termino. Ya puede poner los zapatos, hermano. Una iglesia carnal es una iglesia indiferente al pecado. Y aquí termino. 1 Corintios 5, por favor. Estoy midiendo el tiempo y estoy consciente, ya tengo que terminar. Dice así, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, ni siquiera los gentiles hacen estas cosas. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberlos lamentado? O sea, que te afecte el pecado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente del cuerpo, pero presente en espíritu, ya con presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Fíjese, no para destrucción de su alma, no para destrucción de su alma y mandarlo al infierno. No está condenando al infierno, mi hermano, está condenando la carne. Esa es la disciplina espiritual eclesiástica. Dice, a fin de que el espíritu, dice, sea salvo en el día del Señor Jesús. El problema no era el hombre que estaba en pecado.
El problema era que la iglesia se había hecho indiferente al pecado entre de ellos. Dice, se han envanecido. Ya no les sirve la conciencia. Son insensibles. Hermano, nunca se acostumbre al pecado, hermano. No se acostumbre al pecado en su vida. Si hay música mundana en su área, apáguelo. Cierre esa ventana. Si el vecino anda con broncas y pleitos, y en vez de estar escuchando, a ver, mira, se están peleando los vecinos, cierre esa ventana, hermanos. Ore por sus vecinos mejor. No acepte el pecado tan fácilmente, hermanos. Dice Pablo, quitad pues a ese perverso entre vosotros. Debe haber separación del pecado. El tema es la iglesia, no este hombre pecador. Si la iglesia hubiera sido espiritual, hubieran tenido la madurez y la unidad y santidad para haber evitado estos extremos. Es nuestro deber proteger el nombre de Cristo y no causar a este mundo blasfemar en contra de nuestro Dios. De por sí ya lo hacen, pero no tenemos que darles razones más. Este hombre fue restaurado al rebaño. En 2 Corintios 2, capítulo 5 al 7, no vamos a ir por tiempo, pero vemos como Pablo les dice, ya perdonen al hermano, ya acéptenlo, recíbalo entre ustedes. Fue restaurado, ¿por qué? Porque ejecutó una disciplina eclesiástica espiritual. No fue que lo menospreciaron para aquellos que dicen, ¿por qué juzgan? ¿Por qué juzgan? No, no es juzgan. Y Pablo trata con eso en el capítulo 3 ahí en Corintios. No tengo tiempo para exponer ese tema. Pero hermanos, es bíblico tratar con el pecado. Dios se encarga de sus hijos extraviados y pródigos. ¿Se acuerdan la historia de las 99 ovejas? Dios se encarga de buscar a aquellos que están extraviados. Y Dios castiga al que ama. Disciplina al que ama. Pero hermano, no cambia que la iglesia tenía un problema. Pablo les dijo al principio de la carta, somos llamados a ser santos. Gracias a Dios, esta iglesia de Corintios cambió. Y al final de la carta de 1 Corintios 15, 58, Pablo dice lo que era una iglesia espiritual. Le dice en el versículo 58, sí que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esas son las características de una iglesia espiritual. Esta iglesia dejó de ser carnal y se convirtió en espiritual. Eso me dice a mí, hermanos, que siempre hay esperanza para una iglesia. Siempre, hermanos, una iglesia puede dar una vuelta y ser aquella iglesia que Dios quiere que sea, porque es la iglesia de Cristo. Tuvieron que arreglar varios asuntos como iglesia, pero gracias a Dios por los cristianos que estuvieron dispuestos a cambiar. La iglesia carnal. Que Dios nos libre, hermanos, de ser una iglesia carnal. De por sí batallamos con las tentaciones, pero como iglesia, hermanos, que no seamos carnales. Vamos a orar, por favor. Padre Santo, bendice, Señor, la enseñanza de tu palabra. Señor, ayúdanos a entenderla, a aceptarla, aplicarla, Señor, a nuestras vidas. Entender que no nomás fue información,